paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Ya ha pasado un año del luto y del asombro por el conocido crimen de las frambuesas envenenadas con talio. Lo que comenzó como una aparente intoxicación masiva terminó en una cadena terrible. La muerte de 2 niñas, 2 jóvenes más envenenados, al menos otros 2 envíos más. La enfermedad y la muerte de la esposa de Juan de Bedut, el hombre que sostuvo un largo affair con la principal sospechosa de esta cadena brutal de crímenes, Zulma Guzmán Castro. Una investigación que no termina y un ruego por su extradición. De niño amaba y soñaba con nadar entre tiburones. 35 años después, creó un dispositivo que podría salvar miles de estos animales de la extinción. La obsesión de un biólogo colombiano que combate a punta de ciencia a los traficantes de aletas, un mercado millonario y macabro en los mares del mundo. Es uno de los deportistas más destacados de Colombia, aunque puede que ni su cara ni su nombre le suenen mucho. Nicolás Rubio es paracaidista y no le cabe un récord más en su carrera. Volando sentado, parado, hasta de cabeza. Ha roto todo tipo de marcas y es una de las primeras personas en volar con paracaídas con las laderas del mítico Mont Blanc. Así se vive el mundo al vuelo. Empecemos. Colombia sigue desde hace un año con muchísimo interés el desarrollo del crimen del talio, una cadena de homicidios aterradores que señala con abultadas pruebas a Zulma Guzmán, la principal sospechosa de haber envenenado con talio parte de la familia de Juan de Bedut, quien fuera su amante, y de paso se llevó a 2 niñas inocentes que tuvieron la malísima suerte de estar en el lugar equivocado. Los avances, las nuevas revelaciones y el recorrido por un múltiple homicidio que no puede quedar impune. El domiciliario dice que él llega a la portería de este edificio, le pregunta a la celadora por Jason porque viene por un domicilio que le dijeron que preguntara por Jason. La celadora sube, dice que él no está, pero que hay una mujer. Es el testimonio de él. Y la mujer baja. Él dice que es una mujer del cabello como canoso, según como él la recuerda, y que ella es la que le entrega el paquete. Él es Jason López, el coach de vida que, aunque todavía no está vinculado formalmente a la investigación, atendió varias veces a Zulma Guzmán. Esta es la entrada. Normalmente estaba abierto porque entra mucha gente acá. Sí, esto permanecía abierto. Se supone que aquí fue donde llegó la persona. Sí. Dijo que le habían dicho que preguntara por Jason. Pregunta aquí, esta es la recepción. Lo atiende una celadora. Ella le dice un momento, sube. Entonces la celadora viene por aquí. Ella constata que no estoy yo. ¿Está cerrado el consultorio? Sí. Allá no hay nadie. Sí, está Ok. cerrado. Pero ¿Y aquí hay una mujer. Y ella pues le avisa que están buscando a Jason y la mujer dice, es para mí, y baja. Y entrega el supuesto paquete. ¿Y usted en París? Sí. Ese viernes, 4 de abril del 2025, él no estaba en Colombia, andaba de viaje en París, cuando un domiciliario llegó al edificio donde tiene su consultorio y preguntó por él. Como no estaba, una mujer que el mensajero señala en varias pruebas de reconocimiento facial como la señora Zenaida Pava Vargas, le entregó un paquete, las temibles frambuesas con chocolate envenenadas que llevó a la casa de la familia de Bedut Graham al norte de Bogotá. Inés de Bedut, de 13 años, había invitado ese día a 2 amiguitas del curso a su casa. Llegaron derecho del colegio a hacer galletas y a pasar la tarde juntas, con tan mala suerte que sacaron del congelador un tarro de frambuesas con chocolate que habían llegado como regalo y se las comieron de postre. Martín, un hermano de Inés, también comió.
Todos se enfermaron. Fueron hospitalizadas las 2 niñas que fallecieron, la primera ese mismo día y la otra el 9 de abril. Se encontraron en la Fundación Santa Fe de Bogotá de madrugada y como en una cadena macabra, primero murió Emilia, unos días después Alicia. Los otros 2 niños se salvaron de puro milagro. Martín está sano y salvo. La otra niña, Gabriela, se recupera lentamente por fuera del país. Los médicos, desconcertados, hacían lo que podían y con urgencia enviaron muestras biológicas y hasta el famoso tarro de Franui a medicina legal. Necesitaban encontrar la causa del mal. Bienvenida. Este es el Laboratorio de Toxicología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí realizamos análisis toxicológicos con el objetivo de identificar sustancias y aportar a la investigación judicial para poder dar información toxicológica acerca de un caso que se investiga. Estas son muestras que nosotros vamos a dopar con el talio a unas concentraciones definidas. Aquí, en este viejo edificio del centro de Bogotá, se empezó a comprender el alcance de un crimen que ha estremecido al país. Encontraron rastros del asesino silencioso, el talio, el veneno del envenenador. Nosotros recibimos las muestras que provienen de la valoración médico-legal, ya sea por el grupo de patología que hace una necropsia y envían las muestras que requieren un análisis toxicológico. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar sustancias para poder identificar un evento toxicológico que haya estado presente y que aporte a esa investigación. La toxicóloga Andrea Bernal y su equipo de peritos forenses y asistentes trabajaban contra el tiempo. El talio en particular es un metal no solo extremadamente tóxico, sino que tiene unas cualidades tan particulares, inoloro, incoloro, insaboro, es muy difícil de detectar. Sí, no son frecuentemente identificados, no porque no podamos, sino porque muchas veces de estos casos es difícil llegar a pensar en esas sustancias, llegar a pensar en talio es complejo porque muchos de estos casos parecen orientaciones a enfermedades, a deterioros neurológicos, a deterioros cardíacos, entonces hace que parezcan enfermedades. Muchos de estos casos ni siquiera son atendidos en el instituto porque no llegan a un hospital, reciben un tratamiento y pueden fallecer y a veces la causa claramente no está establecida. Era la primera vez que llegaba un caso de talio a medicina legal. Encontramos una cantidad, digamos que muy relevante para establecer la causa de muerte y la encontramos en varias matrices, incluso en matrices no biológicas, es decir, en alimentos que estaban relacionados y que se asociaban a la muerte, como el consumo de ese alimento. Con esa información clave, las autoridades entendieron que estaban frente a un crimen muy extraño y entonces la Fiscalía encargó a una de sus mejores fichas. Elsa Cristina Reyes llegó muy rápidamente al nombre de Zulma Guzmán Castro, hoy la principal sospechosa y quien tuvo una relación extramatrimonial de años con Juan de Bedut, papá de 2 de las víctimas. Entonces, la investigación se concentró en encontrarla. Uno recapitula y dice, wow, sí, ahí uno empieza a ver como rasgos de eso, como una persona un poco gris, como guardando no sé, un dolor, una rabia, una cosa ahí, como difícil, porque de hecho en las sesiones pues sí era difícil de pronto sacarla de ese estado de, ven, ya no preguntemos más por qué pensamos de esta persona, sino preguntemos por ti, o sea, cómo puedes sacar algo de esta situación. Sí, monotemática. Un poco, o sea, no con rasgos obsesivos de es que esta persona, es que como así que, okay. No tampoco obsesivos, pero sí un poquito difícil. Digamos que la forma como yo la vería a ella es como gris. Las autoridades expidieron una orden de captura internacional y la circular roja de Interpol hizo la magia. Zulma estaba en Inglaterra. El 16 de diciembre del 2025, la policía se acercó a detenerla y ella, en un acto sorpresivo, corrió y se lanzó al helado río Támesis, en Londres, de donde la sacaron congelada y esposada. Desde entonces, está en custodia en proceso de extradición. Con el Reino Unido tenemos un tratado de extradición vigente, antiguo, y es la primera vez, entiendo, que se pide que un colombiano que está allá sea enviado a Colombia por un delito tan grave como el que está siendo investigado en este momento en Colombia, que es un homicidio múltiple. La persona que es requerida debe atender unos lineamientos al momento de ser enviada al país requirente, Colombia en este caso.
Por ejemplo, que no se trate de delitos políticos. Ciertamente estamos hablando de un delito común, ordinario, que es el homicidio. Que las condiciones de reclusión sean unas condiciones dignas, que no haya persecución política o algún tipo de persecución, que no la hay. Que se respeten los derechos humanos. Que se respeten los derechos fundamentales de las partes, naturalmente. Estando en el Reino Unido, ella solicita se le proteja mediante la ley de sanidad mental. Esa ley lo que quiere, lo que busca es que se garantice la sanidad mental, la estabilidad mental y emocional del ciudadano, que es requerido por Colombia, y que se tenga la plena certeza, bajo los estándares médicos del Reino Unido, de que esa persona es capaz psíquicamente de afrontar un problema y que no está amparada en una causal de exclusión de responsabilidad en el Reino Unido. Mientras tanto, como parte del proceso, una delegación de la justicia inglesa debe hacer un reconocimiento de nuestro sistema carcelario para sustentar o no la extradición del Reino Unido a Colombia. Nos adelantamos y entramos a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá y por primera vez una cámara entró al pabellón número 1, o el de las extraditables, y al 9º, a donde llegaría Zulma Guzmán mientras transcurre el juicio y se define su suerte. ¿Cuáles son los delitos que se le imputarían a la señora Zulma Guzmán? Hay 2 personas que fallecieron, 2 menores que fallecieron, entonces no es un homicidio, sino 2 homicidios, un concurso de homicidios. Hay una persona que quedó en condiciones críticas, que la intentaron matar, pero no sucedió la muerte. Entonces hablamos de una tentativa de homicidio y hablamos de otro joven que tampoco falleció, pero estuvo en muy críticas condiciones. Hablamos de otra tentativa de homicidio. Entonces tenemos 2 homicidios consumados y 2 tentativas de homicidio. Hay que sumarle a eso que Alicia Graham, la esposa de Juan de Bedú, mamá de sus 3 hijos, fue envenenada 2 veces también con talio. Ella murió en julio del 2021. Ella la llevó al consultorio mío, el marido, Sí. Juan. Cuando yo la vi, le dije, mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será. Además de otros nuevos hallazgos, el envío de otros paquetes con chocolates envenenados. Uno, el 9 de enero del 2025, a Elvira María Restrepo, excuñada de Zulma. Estuvo hospitalizada, convencida de que se había intoxicado con unas espinacas. Está bien, y esperando el resultado de una prueba de talio en su cuerpo. Y otro pedido, el 3 de abril del mismo año, a la modelo Catalina Ramírez, que nunca lo recibió. Pero volvamos al Buen Pastor. Pasamos la temible Puerta Azul. Listo. Y recorrimos pasillos y pabellones. Gracias por venir. ¿Listo? Sí. El director del IMPEC, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, y la directora del penal Lina Castillo nos abrieron candados y rejas. Esta es la cárcel del Buen Pastor, ubicada en Bogotá, la cárcel más grande. Tenemos una capacidad de casi 1.300 cupos, pero como en todas las cárceles hay hacinamiento. Tenemos 1.600 mujeres en esta cárcel. ¿Cómo se asignan a las privadas de la libertad en un patio o en el otro? ¿De quién depende esa suerte? Primero que una persona cuando llega a una cárcel le hacen un examen médico de ingreso. A partir de ahí pues establecen su condición de salud mental, pero también hay clasificación en términos de seguridad y de pena o de condena, es decir, qué delitos cometió, qué condena tiene, de 5 a 30 años, qué delitos y si perteneció a alguna estructura criminal. ¿Ustedes pueden garantizar la vida de las personas que están recluidas allí y en general en las cárceles en Colombia? Mayor tranquilidad absoluta en el entendido de que así como se presentan riñas en la calle, temas de convivencia, el hacinamiento hace que en una celda para 2 mujeres puedan haber 4, entonces también pueden haber problemas de convivencia. No obstante, se han ido trabajando, tenemos oficinas de derechos humanos en todas las cárceles, tenemos cónsules de derechos humanos y representantes de derechos humanos. Alguien que conoce muy bien el sistema carcelario me dice que aquí todo vale, respirar vale, comer vale, dormir vale, recibir una visita vale. Ese es el gran reto. Hemos tratado de romper esos ciclos de corrupción, generando mejores canales. Ese tema de los derechos humanos o de los representantes de derechos humanos nos ha ayudado mucho a esto. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar, pero también cosas que tenemos bien. Si a usted le dicen, hoy, coronel, no puedo permitir que esta persona vaya a pagar su condena a una cárcel porque usted no está en capacidad de protegerla o de vigilar sus derechos humanos, ¿usted qué diría? A pesar de las dificultades, estamos en la capacidad de garantizar que cualquier persona privada de libertad pague su condena, con dificultades, como le digo, pero que pueda estar aquí de una manera no tranquila, pero sí segura. Coronel, ¿le parece si damos una vuelta y me muestra Claro cómo que sí. vive una privada de la libertad aquí en el Buen Pastor? Tenemos 20 privadas de la libertad sin novedad.
Muchas gracias, muy mal. Fuimos hasta la comunidad terapéutica donde conviven las mujeres con problemas de adicciones o salud mental. Y las que están de camiseta vino tinto están iniciando. Entonces ellas se les hace como es la mezcla precisamente para que aprendan a convivir. Dentro del penal, pero no en el edificio principal, quedan las celdas del patio 9 para las exfuncionarias públicas y mujeres de alto perfil. Ese día solo había 2 huéspedes. No tiene hacinamiento y digamos que es la zona VIP del Buen Pastor. Yo recibo a todo el mundo y trabajo con todo el mundo y a todas las trato con el mismo cariño y respeto, porque ya ellas fueron juzgadas o están esperando su condena. Procuro que la vida en prisión sea lo mejor llevadera posible. Pasamos por la peluquería, los talleres de manualidades y logramos lo imposible, el pabellón de máxima seguridad. ¿Todas son impeccables? Están impeccables y nivel 1 de seguridad. Las privadas de la libertad pasan sus días y sus noches aquí. Por condiciones de seguridad no salen al resto del establecimiento a nada. ¿Ellas toman el sol aquí? Acá Aquí. ellas no salen De acá. porque como tienen alta seguridad, entonces digamos acá tienen el gimnasio. Uno camina un poco por un corredor angosto, también con celdas a los lados, y llega a otro espacio común. ¿Y esto por la noche? ¿Cierras? Son las 3:30 de la tarde. Cuando ven las cámaras, todas se esconden. Ninguna quiere aparecer en televisión. Es el único pabellón de mujeres en Colombia extraditables. Tenemos hoy en día 25 extraditables y alrededor de 13 mujeres de nivel 1 de seguridad aquí en Bogotá. ¿Qué quiere decir nivel 1 de seguridad? Bueno, nivel 1 de seguridad es cuando tienen condenas muy altas, cuando tienen un perfil de alto riesgo, es decir, que pueden atentar en contra de sus vidas, o esas personas también pueden generar algún tipo de fuga. Venga bien, pues así. Cada celda es para 2, pero no hay cama para tanta gente. Se acomodan de a 3. Entonces, esta es la cama del piso. Ah, esta es la cama del piso. De día, pues para poder transitar, la sacan. Claro. De noche, la acomodan y se cierra la puerta. Y aquí hay 1, 2 y 3. Y 3. La fiscal Elsa Cristina Reyes y su equipo siguen investigando y actualizando los últimos descubrimientos para la justicia inglesa, para que la extraditen pronto y pueda empezar por fin el juicio contra Zulma Guzmán Castro. Por Alicia, por Inés, por Emilia, por Gaby, que lucha por recuperarse, y por las familias rotas. Por la cordura, que se haga justicia y ojalá aquí en Colombia. Y ojo a este otro dato aterrador. Medicina Legal analiza en sus laboratorios el hallazgo de un helado presuntamente impregnado también con talio que habría recibido alguien cercano al caso. ¿O será un imitador? Y por el lado de las víctimas han pedido a la Fiscalía que adelante la imputación de cargos. Se podría hacer perfectamente de forma virtual para que el juicio empiece aquí, así ella siga detenida allá, y que corran en paralelo ambos procesos, el de la extradición y el penal. Los espero, nos vemos después de comerciales. Un invento colombiano para luchar contra el tráfico ilegal de aletas de tiburón. Los espero. El comercio de aletas de tiburón mueve cifras millonarias en el mundo, la mayoría de especies al borde de la extinción por la pesca ilegal. En Asia se las comen hasta en la sopa. Pues hay un biólogo colombiano experto en tiburones que desarrolló un dispositivo que será determinante en la lucha global contra este negocio. Eduardo Contreras viajó con Diego Cardeñosa y descubrió cómo combate a punta de ciencia a los traficantes de aletas de tiburón en los mares del mundo. Es como ese animal carismático, grande, que a veces da un poquito de miedo, poderoso, que es un símbolo de poder en muchas culturas. Cuando uno comienza a conocer la biología y la historia de los tiburones en el mundo, es una especie que tenemos datos fósiles de más de 450 millones de años. Es un grupo de animales que ha sobrevivido las 5 extinciones más grandes del planeta. Diego Cardeñosa es colombiano, uno de los biólogos que más sabe de tiburones en el mundo. Lleva 20 años estudiándolos. Pocas especies han logrado sobrevivir 500 millones de años de extinciones masivas. Tienen más sentidos que el ser humano, tienen sentidos en la nariz que les permite detectar campos electromagnéticos y campos eléctricos que pueden producirse por
el músculo, el corazón de cualquier presa. O sea, una raya por debajo de la arena no está a salvo, porque si un tiburón pasa por encima de la arena, le va a detectar el corazón solo con su nariz. Son unos animales que tienen unas adaptaciones increíbles a vivir en ambientes como estos. Se pueden ubicar muy fácilmente. Pueden sentir el pulso magnético de la tierra para ubicarse. Cardeñosa publicó en Scientific Reports de Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, un artículo donde expone un invento que desarrolló junto a su equipo en la Universidad Internacional de la Florida, que podría salvar de la extinción a miles de estos animales fantásticos que habitan el planeta desde antes que los dinosaurios. 1.200 especies de tiburones y rayas y un tercio está en peligro. Significa que al menos 400 especies de tiburones están con problemas serios de conservación, y el problema número uno es sobrepesca. Sobrepesca es lo que está acabando los tiburones hoy en día. Y la siguiente amenaza sería pérdida de hábitat, que es cuando la gente va y remueve todo un bosque de manglar, que es la zona de cría de ellos. Aunque Diego pasa gran parte del tiempo dictando clases en la Universidad Internacional de la Florida, donde es profesor asistente, y en su laboratorio, nunca ha dejado de lado el trabajo de campo. Me encontré con él en el mar Pacífico, a 1 hora de Buenaventura. Dime dónde estamos y por qué es especial este lugar. Estamos en el Parque Nacional Uramba-Bahía Málaga. Esta franja de bosque y de selva que vemos hace parte de todo lo que llamamos el Chocó biogeográfico. Es un continuo de selva húmeda hasta arriba en el Darién, y es una de las zonas, si no la zona más biodiversa del mundo por metro cuadrado en especies. Este es un receptor acústico. Preparamos los equipos, llevaremos chips que se implantarán en los tiburones para hacerle seguimiento. De eso ponemos este debajo de la lancha. Diego trabaja en equipo junto a 3 estudiantes de doctorado de la Universidad Internacional de la Florida. Victoria y Daritzel son estudiantes de mi laboratorio y María Alejandra es estudiante de la universidad en la que yo trabajo. Si tenemos suerte, hoy veremos una de las especies de tiburón más amenazadas del planeta, el tiburón martillo más pequeño del que se tiene registro. Acá le dicen la cachuda amarilla, el nombre científico es Sphyrna corona. No sé cómo explicarlo, pero es que cuando uno lo ve es como ver un unicornio. Es como, no, me fui al páramo y vi 30 osos de anteojos y 50 cóndores. Esa vaina no pasa, y encontrar un sitio donde eso pase es muy emocionante, y ver un tiburón de esos es un recordatorio de por qué venimos acá a hacer lo que estamos haciendo. Cargamos la lancha y partimos mar adentro. La jornada puede ser agotadora, horas bajo un sol sofocante. Y ellos deberían existir desde el Golfo de California en México hasta Perú, pero ya hay evidencias de extinciones locales. Entonces, en México la última vez que lo vieron fue en 1994, ya extinto. Y si te bajas desde la costa de México por Honduras y El Salvador, Costa Rica, te das cuenta que ellos sacan de pronto 1 o 2 al año en todo el esfuerzo pesquero que hacen en esas costas. Llegamos al punto, tiramos el ancla. 1 a 1 ponen las carnadas y arrojan los anzuelos al mar. 6 anzuelos que van a ir al agua, todos con carnadas. Ahora empieza la parte más difícil. Mira, salió un bagre. Esos los liberamos del anzuelo y los devolvemos. Es incierto, puede ser 1 minuto, puede ser 2 horas, puede ser 6. ¿Tú prefieres estar aquí que en Miami? Digamos que cuando uno de niño quiere ser biólogo, uno se sueña es como con esto, como en contacto con los animales, estudiando los animales en campo. Diego pintó por primera vez un tiburón cuando tenía 3 años. No sabe muy bien por qué, pero son, por decirlo de alguna manera, el mayor amor de su vida. Yo comencé a pintarle tiburones a mis papás desde que tengo 3 años. Me imagino que los vi en un libro o algo. Y algo me fascinó, pero en mi cabeza siempre ha estado ahí. Por eso, tuvo muy claro lo que quería estudiar al crecer. Yo desde muy chiquito sabía que yo quería ser biólogo. Yo no jugaba a ser policía o bombero, yo jugaba a ser biólogo. Estudió biología en la Universidad de los Andes, luego un doctorado en Nueva York, becado por Colciencias. Allí tomó la decisión de irse a China, el mayor mercado de aletas de tiburón del mundo, para hacer su tesis doctoral. El comercio legal o ilegal de aletas a nivel internacional tiene un lugar específico donde llegan las aletas, y eso es China. China es el consumidor de aletas más grande del mundo y lo usan como para sopa de aleta de tiburón. La sopa de aleta de tiburón en la cultura no tiene una fuente pues afrodisíaca o de poderes específicos, es más un símbolo de estatus social.
Entonces, si usted me invita a su casa en Hong Kong o en China y me da sopa de aleta de tiburón, usted me está diciendo, uno, que me aprecia un montón, y dos, que usted es una persona económicamente fluyente. Según Greenpeace, se matan alrededor de 100 millones de tiburones cada año en el planeta. Solo en el puerto de Hong Kong, en el año 2018 se incautaban 5 toneladas de aleta de tiburón al año. Hoy, la cifra asciende a 100 toneladas. Pero esto viene desde hace milenios, donde la sopa de aleta de tiburón era el plato del emperador. Entonces, en ese momento la demanda era muy poquita, pero a partir del boom económico chino en los 70s y 80s, más gente tiene acceso a más recursos económicos y más gente comienza a querer consumir aleta de tiburón. Si usted comienza a ver el estado de las poblaciones de tiburones en los 60, 70, 80, 90, 2000, porque ahí comienza la caída para surtir esa demanda que se estaba generando a nivel global. Es China, pero el mar de China alrededor ya no quedan tantos tiburones, entonces lo tienen que traer de otros países y son muchos países tropicales donde digamos que los recursos que tenemos para que haya un manejo de las pesquerías de tiburones bien hechos pues no existen. Se estima que el 70% del mercado de aletas proviene de especies en alto riesgo de extinción, como el tiburón martillo, cuya pesca está prohibida y es penalizada por muchos países. El problema para las autoridades es verificar en uno de estos puertos a qué especie pertenece cada aleta. Entre tiburones y rayas hay más de 1.200 especies. Y en el comercio internacional de aletas hay más de 100 especies diferentes. Entonces lo que pasaba era que los agentes del orden o las personas que hacen las inspecciones en los aeropuertos o los puertos, les llegan muchas aletas y hay muchas veces muy difícil identificar si es una especie protegida versus una especie no protegida. Si esa evidencia no se genera dentro de 24 horas, los containers tienen que ser liberados. Diego y su equipo diseñaron una prueba que a través del ADN puede señalar en apenas un par de horas con un 99.9% de certeza la especie a la que pertenece una aleta. Un cambio gigante que podría salvar la vida de miles de tiburones en el planeta. ¿Esto cambia la dinámica global? Es un cambio drástico a nivel global, porque muchas veces los traficantes lo que hacen es pelar la aleta, le quitan la piel, le quitan todo y queda una aleta amarilla. Una aleta amarilla puede ser de cualquier tiburón y lo hacen específicamente para que nadie pueda detectar visualmente si es un tiburón martillo de un tiburón de cualquier otra especie. Lo bueno del ADN es que uno no puede engañar al ADN. Es la prueba última en forense. Ajá. Entonces usted puede pintar la aleta, la puede procesar, la puede cocinar, puede hacer lo que quiera, pero el ADN no lo va a engañar y a esta prueba no la va a poder engañar. Háblame entonces de ese sueño que tienes de que esto estuviera en todas las armadas del mundo, en todos los lugares del mundo. Estamos aliados con agentes del orden en Hong Kong, en Sri Lanka, en Brasil, en Perú, en Estados Unidos, que tienen este tipo de herramientas y digamos que les damos talleres y les damos toda la capacitación que se necesite para poder utilizar esta técnica. Por ejemplo, aquí en Colombia no tenemos eso aún. ¿Cuál es la barrera para que eso ocurra? La barrera para nosotros expandir esto a un fenómeno global es simplemente fondos. Nuestra idea, o pues el sueño máximo, sería tener los fondos para decirle a cualquier país, la quiere, ya voy para allá, aquí le entrego. Lo capacito. Venga, lo capacito, le doy un taller y úsela. Gratis, úsela, por favor, úsela. Una hora después de lanzar los anzuelos, algo empezó a picar con fuerza. Segundos después, el amarillo profundo de su piel brilló en el agua del Océano Pacífico. La cachuda, el tiburón martillo más pequeño y amenazado del mundo, salió a la superficie. Tenemos poco tiempo para implantar el chip. Diego de ninguna manera quiere poner en peligro a este animal maravilloso. ¿Cuál era allá la cola del tiburón? Mira, estiras el coso hasta acá. Sí. ¿Y cuánto te da hasta este punto de aquí? Hasta ese como... Ahí va 4. 64. 64. Y vamos a subirlo así por la aleta hasta la punta. 7. 87. 87. La va a mirar. Si ve que aquí, cuando uno pone un tiburón boca arriba, él se relaja. Queda una cosa que se llama inmovilidad tónica. Si ve que aquí las aletas están así, esto es hembra. Cuando son machos, tiene como dos cosas aquí así.
como dos penes, haga de cuenta. Con cuidado le ponemos el chip. 1, 2, empuje, duro. Su piel es dura, áspera y fría. Es un animal muy bello. Con rastreadores como este, se pueden seguir sus movimientos y estudiar el comportamiento de una especie de la que la ciencia no sabe mucho. La Unión para la Conservación Internacional clasifica las especies en poca amenaza o poco riesgo, casi amenazadas. Esas dos categorías son normalmente especies que están bien. Y después vienen las categorías de amenaza que son vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Después de peligro crítico, la siguiente categoría es extinta. Y esta está en peligro crítico. Es decir, más del 80% de la población se ha reducido en las últimas 2 décadas. Entonces, si no hacemos nada, es probable que en la siguiente década, para el 2030 o un poquito más, podamos verla extinta. Desde hace 5 años, Diego y la Universidad de la Florida, a través de fondos internacionales, trabajan con los pescadores de la zona para desincentivar la pesca de esta especie, capacitándolos para que se conviertan también en algo así como científicos. Y comenzamos a decirles, bueno, si usted sale a pescar y le va muy bien, después de pagar gasolina y todo, ¿cuánto gana? X cantidad, listo. Yo le voy a pagar X más un poco más y yo le pongo la gasolina para que usted salga, vaya a ese sitio tan especial, capture al tiburón, lo mida, haga todo el proceso. Romelia Ruiz es pescadora desde hace 25 años. Empezó a trabajar en el proyecto en 2020. Para nosotros es un animal muy especial porque pues tiene un color divino, su forma, todo es hermoso el animalito. Y al desaparecer pues no, los renacientes nunca lo conocerían. Conservar ese animal es una maravilla y pues darle gracias a Diego y a Dios porque él vino con ese programa de investigación y pues para nosotros fue un cambio de vida. Un cambio de vida total. Salen al mar en faenas como esta en la que yo he participado. Marcan tiburones, los miden. Así les han salvado la vida y los resultados empiezan a notarse. 53 centímetros. Son días intensos. Son días intensos. Venimos por una semana, nos vamos con el corazón lleno, pero con los músculos destrozados. ¿Cuántos tiburones han marcado en este viaje? En esta salida hemos cogido ya más de 40 tiburones, pero no teníamos 40 marcas internas. Sí. Nos pusimos 20, pero sí se han ido 40 de los chips de la espalda del tiburón. Entonces yo creo que ha sido la semana más productiva que hemos tenido desde que comenzó el proyecto. Son pequeñas batallas ganadas en medio de una guerra devastadora. El comercio de aletas de tiburón mueve más de $1 billón al año, pero Diego sigue adelante. Espera que muy pronto se pueda implementar en nuestro país la prueba que creó para seguir luchando contra el tráfico de fauna silvestre. Una invención colombiana que usada a nivel global quizá podría salvar a los tiburones de la extinción. Chao, amiga. Cada test diseñado y liderado por el equipo de Diego vale apenas $1, que solo en un par de horas dice a qué especie pertenece una aleta. Pero la máquina para procesarlas es el mayor obstáculo para que esto se use mundialmente, porque vale $17.000. Los espero después de comerciales. Si alguien sabe saltar al vacío, es Nicolás Rubio, las maromas del mejor paracaidista de Colombia. Los espero. Lleva más de media vida por las nubes. Aunque suene raro, ha construido una carrera muy exitosa a punta de saltar al vacío. Para él, ni siquiera el cielo es el límite. Nicolás Rubio es el mejor paracaidista del país y sus hazañas en el aire ya hacen parte de la historia del deporte mundial, coleccionando todo tipo de premios, de récords y de reconocimientos. Diego Rubio voló con esta leyenda viva del paracaidismo hasta el cielo y más allá. Yo creo que uno tiene una tuerquita por ahí zapada desde que uno decide dedicarse a saltar de aviones. No creo que sea algo muy cuerdo. Pero creo que personas como yo, como nosotros, los que practicamos estos deportes, tal vez somos más cuerdos que muchos.
Este loco está muy cuerdo. O más bien, este tipo tan cuerdo tiene algo de loco. Ha pasado media vida literalmente en las nubes. Ha hecho de la adrenalina su trabajo. Tiene una profesión tan atípica que muchos no le creen a qué se dedica. Vive de saltar desde un avión. De saltar al vacío, es paracaidista profesional. Para mí una locura es una persona trabajando en una oficina, encerrado, repitiendo algo todos los días. Pero las personas que buscan eso me parece que están locos. Se llama Nicolás Rubio. Tiene 36 años que ha sabido exprimir en forma. Es bogotano. Bueno, hoy estamos en Ansi. Aunque se la pasa viajando, volando por el mundo. Probablemente usted nunca lo haya oído nombrar, pero es uno de los deportistas más exitosos que tiene Colombia. Un hombre que ha sabido vivir al límite, al extremo, aunque se considera todo menos extremo. Esa palabra extremo me parece horrible. ¿Por qué? Porque no siento que uno esté llevando nada al extremo. El paracaidismo es un deporte extremadamente seguro. Obviamente todos somos conscientes que estamos saltando un avión, pero si lo ves en estadísticas, que las pueden buscar en internet. Pues seguimos el consejo de Rubio. Buscamos en internet y encontramos que el riesgo al saltar en paracaídas es mínimo, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, por supuesto. Según diferentes fuentes, la probabilidad de morir en un salto es de 0,0004%. Mejor dicho, es más probable perder la vida en un accidente automovilístico o en bicicleta. ¿Ha tenido algún susto en el aire? He tenido lesiones, una fractura de tobillo, pero para la cantidad de saltos que tengo, nada muy significativo. Y todos ellos se quedan acá. Compañeros de aventura de Rubio nos cuentan que a la hora de trabajar es serio, profesional, meticuloso, que le gustan tanto los retos como minimizar los riesgos. El enemigo número uno del paracaidista es uno mismo. El exceso de confianza. Exacto. Periodistas y medios especializados lo han llamado el águila humana, el Sky Master, el Superman colombiano. Pero él insiste en que no es ningún superhéroe. Soy un superhumano, no, para nada. Un hombre pájaro. Un hombre pájaro sería un gran elogio porque realmente amo volar. Entonces cuando me dicen eso es como, gracias. Un hombre pájaro que se ha lanzado desde aviones y helicópteros en los 5 continentes. Un duro para hacer piruetas en el aire. Un crack capaz de volar en grupos de cientos de personas para romper récords nacionales, continentales, mundiales. Saltas y ves todo ese reguero de personas y entonces tan pronto salimos del avión, todo ese ruido de un momento a otro es como que identifico mi punto de referencia, mi otro punto de referencia, empecé a acercarme y muy tranquilo tratar de ir haciendo todo con calma. Vamos a 400 kilómetros por hora, pero vas en slow motion, es como si todo se pusiera en cámara lenta. Rubio ha participado en un récord latinoamericano, en 2 suramericanos y en otro par de récords mundiales. El último lo rompió el año pasado en Chicago, Estados Unidos. Volando a la misma velocidad de un Fórmula 1 acelerado a tope, 174 personas se agarraron de las manos en plena caída libre e hicieron una figura aérea, algo así como un atrapasueños o un mandala humano, y rompieron el récord Guinness de vuelo grupal boca abajo. Y cuando uno, por ejemplo, rompe un récord, ¿qué se le viene a la cabeza? A mí hay algo que me gusta mucho de este tipo de deportes en los que no hay una remuneración por estos logros, y es que todo es netamente pasión. Por amor al arte. Por amor al arte. Por amor al aire. Sí, tal cual. Entonces... Y por ese amor incondicional al aire, Rubio, con quien aclaro que comparto apellido, pero no parentesco, se ha convertido en el paracaidista más importante de la historia de Colombia. Calcula que ya supera los 12.000 saltos, lo que equivaldría a haberse lanzado más de una vez al día desde que nació. Está cumpliendo 20 años desde su primer salto. Y hoy no se cambia por nadie. ¿Y qué es lo más loco que ha hecho en el aire? Haber volado sobre el Mont Blanc es una sensación demasiado loca. Y más para uno de colombiano, estar volando entre nieve, glaciares, esas montañas de los Alpes, el Mont Blanc con lo emblemático que es. El Mont Blanc es en efecto una montaña mítica. Le dicen el techo de Europa. Está en los Alpes, en plena frontera triple entre Francia, Italia y Suiza. Y por encima de ese pico helado, desde un helicóptero y con una bala de oxígeno para poder respirar, Rubio saltó a lo desconocido. Son montañas que tienen una pendiente que nos permiten, con el planeo de nuestros paracaídas, volar pegados a ellas. Mejor dicho, usted va surfeando la montaña. Exacto. Lo más similar podría ser esquiar la montaña. Pero no la toca. No la tocamos. ¿Qué se ve cuando está en ese salto? Es nieve, nieve, nieve. De un momento a otro empieza a ser glaciar, 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 glaciar. Después es como unas piedras así súper miedosas que yo digo, como, pucha, llego a aterrizar ahí, me desintegro. Pocos se han atrevido a semejante hazaña. No hay espacio para el error. Cualquier descuido puede terminar en un accidente fatal.
Debe ser por eso que solo 5 personas en la historia han surfeado con paracaídas por las laderas del Mont Blanc. ¿Y por qué hacerlo? No hay ninguna razón por qué hacerlo. Ninguna. Más que por algo interno de uno de hacer más, de explorar. Porque hay algo muy mágico cuando sales de la zona de confort y algo muy triste cuando las cosas se vuelven rutinarias y salir de esa rutina es hermoso. Pero no nos encontramos con Rubio en una de esas montañas nevadas que le encantan, sino en Ricaurte, uno de los pueblos más calientes de Cundinamarca. El sol es canalla. El termómetro marca 35 grados centígrados. Rubio, relajado, nos recibe en bermudas, chanclas y cachucha. El hombre récord. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, todo bien. Estamos en Cielo, Cielo con X, el club de salto, la academia de paracaidismo que montó hace 12 años con su exnovia, también paracaidista, y que hoy es un referente mundial del salto recreativo y deportivo. Sí. ¿El avión que nos ha dado todo? Sí. Es el que... El 1000 batallas. el que ojalá siempre esté al lado de nosotros, que nos ha permitido construir toda esta infraestructura. Cuenta que creció en el aire, que su papá era piloto aficionado, que desde muy niño volaba con él hasta territorios apartados del país para hacer brigadas médicas, que mientras otros bebés andaban gateando y aprendiendo a decir mamá, él paseaba en aviones ultralivianos, pequeños, abiertos. Yo creo que desde que tengo un mes ya estaba montado en los ultralivianos. Mis papás eran unos irresponsables y no me ponían protección auditiva, entonces hoy en día los oíditos no funcionan tan bien por culpa de mis niños. ¿Al mes estaba volando en ultraliviano? Sí, entonces ahí están las fotos de mis papás con su protección auditiva y el niño ahí de brazos. Es en serio. A veces no oye bien por haber volado sin orejeras antirruido. Pero hagamos un paréntesis, porque antes de que empezáramos a grabar, Rubio me puso una condición. Si quería oír su historia, si quería hacer la entrevista, tenía que volar con él en un ultraliviano, experimentar lo que se siente estar en el cielo. Yo, que sufro de miedo a las alturas. Más tarde vamos y damos una vuelta. Ya me empecé a asustar. Lo que uno hace por una buena historia. ¿Para usted qué es volar? Para mí es un nirvana. Nosotros en caída libre estamos cayendo muy rápido, pero como no tienes puntos de referencia, la sensación real que tienes es una sensación de que estás flotando. Como una meditación en el aire. Una meditación total. El pequeño Nicolás se enamoró casi sin darse cuenta de estar a cientos de metros del piso. Y tendría unos 5 años cuando su papá le regaló un video de unos tipos que saltaban desde un avión y hacían volteretas en el cielo. Yo ese video lo vi 80.000 veces y además de eso, yo les digo mis tíos, pero realmente son los primos de mi papá, paracaidistas, entonces mi papá le quitaba la puerta al avión, me sentaba al lado de él y ellos saltaban y yo pensaba que eso era normal. Hasta que llegó el momento de hacer realidad su sueño. Era un adolescente, estaba a punto de cumplir 16 años. Por esos días soñaba, dormido y despierto, que flotaba entre las nubes, que era libre. Y sus papás le tenían una sorpresa que más que eso, fue un presagio de lo que haría el resto de su vida. O sea, los papás normalmente no quieren que sus hijos salten de un avión. A mí mis papás me lo regalaron de cumpleaños. El primer salto. El primer salto fue algo muy natural porque lo había visto tantas veces que pues a mí no me tuvieron que dar una inducción de cómo se hacía el flare para aterrizar y cómo era la posición en caída libre porque yo lo había visto, o sea, en mi cabeza yo ya había saltado miles de veces. El primer salto le gustó. El segundo le encantó. Con el tercero ya se obsesionó. Hoy, más de 12.000 saltos después, puede decir que ha volado sobre los desiertos de Arizona y sobre las playas de Australia y sobre los valles helados de Polonia. Y quedó enganchado desde ese primer salto. Pero enganchadísimo, obsesionado con el paracaidismo. ¿Usted no toma? No tomo. ¿Usted no fuma? Tampoco fumo. ¿Cuál es su adicción? El paracaidismo, volar. Si es de esas cosas que uno ama hacer y que si se la quita no le dolería demasiado. De pronto habría algo de abstinencia. Después de graduarse del colegio, Rubio hizo un curso de piloto. También estudió un par de semestres de diseño industrial, pero muy pronto descubrió que no quería ser piloto comercial, ni ponerse traje y corbata, ni cumplir horarios rígidos. Entonces se convirtió en un nómada moderno. Se dedicó a viajar por el mundo, con su novia del momento, buscando centros de paracaidismo. Pero algo tenían que hacer para poder comprar comida y poder pagar sus saltos mientras se convertían en instructores y empezaban a vivir no solo para el paracaidismo, sino también vivir del paracaidismo. Irnos a la Florida, vivir en carpa con tapete y vendiendo pulseras para acumular saltos y demás. Siento que eso le metió mucho sabor a todo este camino del paracaidismo. ¿Y qué le decían? Está chévere lo que están haciendo, pero se van a volver grandes y
de qué van a vivir. Y siempre hubo ahí como ese pequeño roce hasta que empezaron a darse cuenta que esto tenía un sentido y que nosotros teníamos las cosas claras en la cabeza. Claro que tenía sentido. Rubio sabía lo que quería. Hasta ese momento el paracaidismo en Colombia era algo precario. Los centros de salto eran pocos y no tenían la infraestructura necesaria. Entonces, se le ocurrió aprovechar su experiencia para montar un club con todos los estándares internacionales. Es que ya está listo para saltar. Pero mientras llegaba la hora de volver al país, había unos récords por romper. Usted hace unos 10 años viene rompiendo récords. Es una locura. ¿Cómo llega uno a eso? Lo que para muchos niños es llegar a ser de un equipo profesional de fútbol, para mí era poder participar en uno de esos eventos que yo veía viendo desde chiquito. Y es como en el fútbol, entonces quieres participar en el Mundial, listo, tienes que clasificar. Haga de cuenta una eliminatoria como la de la Selección Colombia de fútbol para ir al Mundial. Por eso, Rubio tuvo que saltar cientos de veces al lado de los mejores del planeta. Y saltar mejor que muchos de esos mejores del planeta. Pasar las más exigentes pruebas en el aire. Demostrar nervios de acero, capacidad de reacción, fortaleza física y mental. Es la selección mundial, ¿no? Exacto. Como la selección Entonces, de las estrellas. Sí, es algo muy bonito y es muy retador como paracaidista poder participar en un récord. ¿Y qué récord era? En esa época éramos 72 personas rompiendo un récord, head up se llama, que es una posición más o menos como estamos tú y yo, es una posición Sentados en el que aire. es la posición menos aerodinámica, es una posición, de las posiciones más difíciles de tomar en el aire. Pero no contento con romper el récord sentado, Rubio aplicó la del dicho. Como es caballero, repitió. Y se le midió al récord, pero boca abajo. 170 y pico personas conectadas. Cuando estás conectando, conectas. Y de un momento a otro todo se pone aún más cámara lenta y empiezas a ver por ahí algunas cabezas que empiezan como... ¡Y lo logramos! Estamos logrando, sí. Y te llenas de energía y se alcanza a escuchar esos gritos de ¡guau! Tras convertirse en el único hombre colombiano no solo con una, sino con 2 marcas mundiales de paracaidismo, sintió el llamado de la montaña. Me siento como James Bond. Le faltaba convertirse también en el único colombiano, el único latinoamericano en volar raspando las faldas de ese gigante blanco llamado Mont Blanc. Porque estamos saltando tan pegados a la montaña que si llegas a tener un problema con el paracaídas principal, el tiempo que te da para abrir tu paracaídas de emergencia ya no existe. Para la ignorancia de uno tropical, uno ve la nieve como algo súper blandito, se ve algo súper bonito, ¿no? Se ve súper seguro, pero realmente se está cubriendo unas piedras gigantes y unos glaciares con unos huecos de 100 metros para abajo que donde caigas ahí para que te rescaten va a ser un problema. Lo que me está tratando de decir es, nada puede salir mal. Exacto. Nada, se mata. Sí, tal cual. La preparación para el reto del Mont Blanc duró meses. Saltaba varias veces al día. Estudiaba cada roca, cada abismo, cada desnivel. Entrenaba en túneles de viento, practicaba yoga y meditación que le ayudaban a mantener la calma. Y la logística para hacerlo realidad no resultó nada fácil. Conseguir los permisos de los 3 países fronterizos y el helicóptero con piloto experto y esperar días a que las condiciones climáticas fueran favorables. Mejor dicho, llegó la hora. ¿Sí? ¿Le dio miedo? Claro, obvio. ¿En serio? Sí. ¿Y no pensó en decir, mi mamá, me voy? No, es ese miedo que igual uno sabe qué está haciendo, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo. Lo que no tenía tan claro era que el vuelo iba a resultar tan emocionante, tan conmovedor. Todavía a veces se le entrecorta la voz en el relato. Llegar a toda la cumbre del Mont Blanc y raspar toda la cumbre. Y coincidencialmente cuando estábamos llegando, estaba la gente, los escaladores haciendo cumbre en ese instante. O sea, como si lo hubiéramos sincronizado. Entonces, El helicóptero que le sirvió de plataforma estaba a unos 7.000 metros sobre el nivel del mar. El salto duró 12 minutos que lo dejaron muerto del cansancio. Cuando abrió el paracaídas, el jalón le revivió una vieja lesión en el cuello. Rubio repasa el vuelo en su cabeza una y otra vez. Y a veces le cuesta creerse el cuento, creerse su cuento. ¿Usted está logrando su sueño de niño? Más feliz no puedo estar. Y de eso se ha tratado, de demostrarle a la gente que este sueño y que hay sueños que pueden sonar para muchas personas como unos sueños no tan lógicos, pero soñar es válido. Soñar es válido. Soñar no cuesta nada. Pero en el caso de Nicolás Rubio, nuestro hombre pájaro, volar no cuesta nada. Por eso, le gusta repetir que vive con los pies en el suelo, pero con los sueños siempre en el cielo.
Después de las aventuras del Mont Blanc, ahora Nicolás pretende hacer algo parecido, pero aquí en Colombia quiere convertirse en la primera persona en saltar en paracaídas sobre el Pico Colón, el más alto del país, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Que siga volando alto. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen séptimo día miles de personas. Aceptan ser codeudores sin dimensionar el alcance de su firma. Una decisión que puede terminar en embargos y en pérdida de bienes. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.